Muy bien, y estamos grabando. Entonces, ¿ya? ¿Lista, Erlinda? Bueno, muy buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a este espacio de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Es un gusto poder celebrar este primer conversatorio sobre el tema de justicia climática. Este año decidimos trabajar el tema de justicia climática en nuestro escenario integrado, que es el corazón de nuestro programa de licenciatura. Y decidimos abrir un espacio para poder escuchar de personas en diferentes comunidades que están siendo afectados por el cambio climático. Entonces, este es, como dije, el primer conversatorio y vendrá un conversatorio una vez al mes durante el tiempo del seminario integrado. Este evento también se ha organizado a través del equipo VL Verde, un equipo de estudiantes, profesores y administrativos que venimos trabajando ya casi 3 años en dar expresión, ¿verdad? Concretizar el compromiso de la Universidad Bíblica Latinoamericana de ser un espacio, un ejemplo de sostenibilidad ecológica en el área urbano, aquí en el gran área metropolitana. Entonces, para el equipo verde, y aquí somos varias personas del equipo, también es un gusto darles la bienvenida a este espacio. Para este primer conversatorio, hemos invitado a Erlinda Quesada. Erlinda es de la comunidad de África, ahí en Guásimo, en el Caribe costarricense, y es una activista con una larga trayectoria de luchar a favor de las comunidades y en los últimos años, especialmente las comunidades que han sido afectadas por la siembra de piña para la exportación. Aquí en Costa Rica está produciendo gran parte de las piñas que se producen en el mundo. Entonces, muchísimas gracias, Erlinda, por estar en este espacio. Tuve la oportunidad de trabajar con Erlinda en una gira en los Estados Unidos, conversando con iglesias allá sobre los impactos de la piña en las comunidades, especialmente en sus fuentes de agua. Entonces, y para las personas que no me conocen, yo soy Carla Cole. Yo estoy coordinando ahora el seminario integrado sobre justicia climática y soy profesora aquí. Entonces, bienvenida, Erlinda. Y ¿por qué no empieza contándonos un poco de cómo se organizó FENASAP, que es el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera, y qué impactos han visto en las comunidades de la producción de la piña? Perfecto. Buenas tardes, más bien. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Para mí es un gusto compartir este momento con ustedes. Creo que, como decía Carla, estuve compartiendo con algunas de las iglesias y fue gente maravillosa con la que me quedó un gran recuerdo y muchas enseñanzas que las traje para acá, para mi comunidad. Bueno, FENASAP es no es como una organización, es como una red de personas afectadas que empezamos a reunirnos para hacer frente a la situación que veíamos venir, ¿verdad? Porque ya como empezando entre el 2002, 2004, empezaba a expandirse la producción de monocultivo de la piña y algunos vecinos de acá del Caribe nos empezamos a reunir. La idea nuestra era reunirnos nosotros para ver cómo podíamos hacer incidencia a nivel de
de gobierno municipal y de algunas instituciones para que nos apoyaran tratando de mitigar todos los impactos que se estaban dando. Muy rápido nos dimos cuenta que primero que el monstruo con que peleábamos era muy grande y el segundo que no estábamos solos en el problema, sino que había personas de la zona sur y de la zona norte que estaban en una situación similar. Entonces decidimos hacer una organización a nivel nacional, un grupo de gente a nivel nacional y empezar a compartir y a dar respuesta a las situaciones, porque a nosotros nos llamaban mucho personas que decían, bueno, es que tengo problemas de contaminación, problemas de salud. Entonces había como que empezar a ver de qué manera nos organizamos para dar esa respuesta y poder empezar a negociar tanto con el gobierno local como algunas instituciones, algunos cambios. Entonces, de ahí nació el Frente Nacional, FRENASAP, que hasta el momento hemos estado trabajando en eso, acompañando a las comunidades, incluso, bueno, en la zona las luchas fueron bastante fuertes y llegamos a, creo que hasta este momento, en la zona del Caribe, en el cantón de Guásimo, donde yo vivo, es el único lugar donde hay una plantación de piña cerrada por daños ambientales. Entonces, eso cuesta mucho, pero lo logramos. Entonces, es como desde ahí que iniciamos. Y bueno, el asunto aquí, más que de un producto, es del sistema de producción. O sea, es un producto monocultivo muy agresivo, de mucha expansión. Y al expandirse tanto y ser un producto que lo pagan muy bien en el mercado, los empresarios no escatiman en tratar de utilizar hasta los extremos de su finca y incluso llegando a las zonas de protección, invadiendo zonas de protección, contaminando aguas y eso pues ya es donde tenemos bastantes problemas con la contaminación de aguas, además de que en ese proceso pues antes, cuando se empieza a sembrar la piña, algunos decían, bueno, es que vamos a sembrar de piña las plantaciones que eran de banano. Nosotros decíamos, bueno, ya si eran 300 hectáreas de banano, pues sí va a haber un impacto, pero no va a ser tan grande. Pero muy rápido nos dimos cuenta de que no eran las 300 hectáreas, sino que pasaron muy aceleradamente a ser 1,000, 1,500, 2,000 hectáreas. Entonces ya eso eran palabras mayores, porque ya había más deforestación, más calentamiento, porque el sol empezó a calentar más, desvío de aguas, que entonces empezaron a tener problemas de irrigación en algunas tierras de los campesinos, bueno, un sinnúmero de problemas, que eso es lo que hemos nosotros tratado de negociar a través del Estado y a través con las empresas, especialmente con la Cámara. No ha sido tan fácil, pero sí, por ahí es donde ando. No sé qué otra cosa les interesa. Bueno, hay mucha afectación en las comunidades por contaminación del agua, que fue una de las que se dio más fuerte en la zona del Caribe, en las comunidades de Chiquirris. Y en este lugar se nos contaminaron, en este cantón se nos contaminaron los acueductos que abastecían de agua a 4 grandes comunidades. Y eso pues fue terrible, porque las familias primero, al inicio, ellos seguían tomando el agua porque no sabían que estaban contaminados. Cuando se empezó algunas personas a tener sospechas de que había contaminación en las aguas por problemas de salud, entonces empezaron a hacer estudios con las universidades. Realmente el IRET de la Universidad Nacional nos ayudó muchísimo con los estudios. Tuvieron que pasar muchos años para que el Ministerio de Salud aceptara que estaba contaminada. Y durante todos esos años las familias seguían tomando el agua. Eso implica de que muchas de nuestras familias tienen serios problemas gástricos, serios problemas de salud en la piel, en la vista, bueno, un sinnúmero de cosas. Incluso hay algunas comunidades donde empezó como a verse más problemas de niños con algún tipo de malformación congénita o malformación a la hora del parto, que no sabíamos si era parte también de esos agroquímicos. Y el agroquímico que se contaminaron las aguas es un agroquímico muy fuerte que
no los va a matar en el momento, pero sí él va causando muchos problemas a lo largo del tiempo. Y según los estudios que se han hecho, ese agroquímico no produce cáncer. O sea, que es una de las enfermedades, como en este país también está muy, muy cargado de ese tipo de enfermedades. Y también otra cosa importante es que este agroquímico, el país que lo produjo, no lo volvió a utilizar porque para sus plantaciones, porque se dieron cuenta muy rápido de que causaba muchos problemas. Entonces, eso es muy grave que este país haya tenido que sufrir, otras comunidades han tenido que sufrir esa contaminación que fue bastante seria. Yo sé que muchas de ustedes, tal vez las que están acá en el país, recuerdan, o muchos, veo un caballero por ahí, recuerdan de que por muchos años esas comunidades siempre se organizaban para manifestarse, para buscar que el Ministerio de Salud los atendiera. No era tan fácil, la verdad, pues después de, no sé, ellos estuvieron tal vez como unos 10 o más años recibiendo agua de un carro cisterna. Eso, después de mucha lucha para que aceptaran de que estaba contaminada, la ministra de Salud en ese entonces, doña María Luisa Ávila, determinó que iba a darles agua a través de un carro cisterna. Y era muy irónico la forma en que ella lo hizo, porque ella dijo, bueno, la verdad es que la contaminación que hay es demasiado poca, pero para que vean que el Ministerio de Salud quiere proteger la salud de los costarricenses, vamos a darle la posibilidad de darles agua con un carro cisterna mientras hacen los estudios. Bueno, y eso duró muchos años, muchísimos años pegados ahí. Entonces eso pues nos llevó a tener que hacer una denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al país por no responder ante una situación tan grave como era la contaminación de aguas. No sé, doña Carla. Yo me emociono y sigo hablando mucho. Sí, muchas gracias por esta introducción. Se promociona, ¿verdad?, la producción de piña como un buen, algo bueno para el país porque está generando muchos empleos, pero ¿qué es la situación real en las comunidades? Y a qué se dedicaba esta tierra antes de que se expandió tanto la producción de la piña? Bueno, sí, en cierto modo sí genera divisas al país, eso es cierto, porque lo que pasa es que las comunidades no reciben el beneficio. Para el país sí es un ingreso en el sentido de las divisas como país de exportación. Las comunidades lo que reciben es únicamente el salario del obrero que está ahí, que hace su trabajo, que a veces, bueno, la mayoría de las veces no es un salario tan bueno, sino es un salario muy bajo y en muy pésimas condiciones, porque para producir en un ambiente como el nuestro, en una plantación de 1000 o de más hectáreas, el calor es terrible para un trabajador pasar 10 o más horas laborando en el campo. Y si es cuando llueve, pues en esta zona cuando llueve, llueve de verdad, entonces hay que estar debajo del agua todo ese montón de horas. También es otro es problema. Y fue lo otro que me dijiste, cómo afecta a las comunidades. Bueno, el trabajador directamente, a veces es un poco engañoso decir que con este tipo de producción, si bien es cierto que genera empleo, pero no nos genera una economía para desarrollar nuestras comunidades, sino más bien se estancan. Por ejemplo, el cantón de Guásimo y Siquirres, que son uno de los productores de piña más grandes en esta zona del Caribe, son cantones de los más bajos en desarrollo humano, porque los obreros únicamente hacen ese tipo de labor, no tienen
una estabilidad, sino que utilizan un mecanismo para cada 3 meses, cada 2 meses y medio, le dan la liquidación para volverlos a contratar. Eso para evadir un poco las cargas sociales, pero para un trabajador esa inestabilidad es terrible y para el desarrollo de las comunidades también, porque los jóvenes incluso no pueden estudiar pensando en que en 2 meses o 3 meses tienen que trasladarse a otro lugar a buscar empleo. Entonces eso me ha generado un problema bastante grave en la zona de las zonas productoras de piña. ¿Y cómo ha sido el efecto de la pandemia? Recordamos que al inicio de la pandemia, uno de los focos de infección inicial fueron precisamente estas plantaciones donde había muchos trabajadores migrantes. ¿Cómo ha sido el impacto de la pandemia? Bueno, para el trabajador, sí, para el trabajador o para la familia. Por ejemplo, eso que usted menciona de los trabajadores migrantes y el hacinamiento que hicieron era terrible, porque era tener, incluso hubieron compañías que los tenían como tener esclavos, o sea, lo tengo aquí, pero usted no puede salir, y tal vez no eran 5, sino eran 50 personas en una sola casa, y eso fue terrible, donde se propagó mucho la contaminación, y un trabajador tal vez en condiciones de migración, sin tener tal vez sus documentos al día, entonces se siente cohibido, vulnerable, entonces no acude rápido a buscar ayuda. Además de eso, pues también todo el tratamiento al inicio en los centros de salud no había una claridad porque no estaba tan desarrollado todo esto del COVID, entonces al inicio era como, bueno, sí, tiene una gripe o tiene esto, no, pero era más que una gripe. Entonces eso se dio mucho. A nivel de las compañías, ellas alegan de que yo creo que fue el sector que más bien, en lugar de disminuir sus ganancias, las incentivó, o sea, se exportó más. Entonces eso es curioso porque por un lado los trabajadores sufren el embate, pero la compañía y la producción se extiende más, se venden más cajas, se llega más al mercado. Entonces, no bajó la producción incluso escuché a alguien del Ministerio de Agricultura hablar de eso, de que la exportación más bien creció. Sí, la pandemia más bien golpeó en esta zona al pequeño empresario, al pequeño emprendedor, que ya ese sí fue muy golpeado porque al cerrarle los negocios, pues no tenía recursos para sobrevivir, pero las plantaciones siguieron trabajando, como es campo, ellos siguieron trabajando, no han parado nunca de trabajar. Doña Carla, tiene cerrado el micrófono. Sí. Sí, porque las perras están ladrando aquí. Usted mencionó que cuando iniciaron la piña reemplazando banano, que ya se producía también en extensiones grandes, pero después se fue expandiendo más. ¿Qué hubo antes en estos terrenos que ya se dedica hoy a la producción de la piña? Sí, eso es una situación bastante complicada también, porque en algunos, los que no habían banano eran como pequeños productores, parceleros, pequeños productores que tenían una finca pequeña o una finca o otras más grandecitas con ganado. Y cuando empezaron los problemas con la contaminación y la producción de una mosca que se chupa la sangre del ganado, los productores empezaron a vender las tierras. Y en una zona donde hay contaminación, el único que va a comprar las tierras es la misma compañía para seguir creciendo. Entonces siguieron creciendo. Eso implica de que cada vez había que ir comprando más y más y con precios más bajos, porque si yo necesito vender, porque quiero irme, porque mis animales se me mueren, porque los chiquitos se me contaminan, entonces fue como una cadena. Incluso me recuerdo que una vez me mandaron a llamar de una comunidad que se llama Cartagena de Guasimo, a propósito de las compañeras del sur,
Cartagena de Caso, y esta comunidad tenía al principio como 170 alumnos y cuando fui eran como 65, o sea, ¿y qué se hizo la gente? Pregunté yo, y todos vendieron y se fueron porque no quieren vivir aquí más. Entonces eso hizo que se fuera expandiendo y eso implica que también al irse expandiendo van también talando el poquito bosque que queda, porque en las parcelas siempre quedan algunos árboles, la gente siempre deja las orillas de los ríos y todo eso fue desapareciendo. Habían algunas nacientes o algunos ríos que les estorbaban, entonces lo que hacían era que los canalizaban a través de grandes canales y los desviaban en una sola dirección, la dirección que ellos quisieran darle a esas aguas. Sí, entiendo yo, para la siembra de la piña tienen que drenar mucho, ¿verdad? Porque no necesitan mucha agua, entonces esto es... Sí, drenar y además de que en esta zona casi en todas las fincas hay algún riachuelo, alguna naciente, entonces a ellos no les sirve porque es perder terreno, entonces lo mejor es mejor desviarlas todas y echarlas en un solo canal. Eso, pues, este país dice que es prohibido hacerlo, pero ellos lo hicieron mucho y lo siguen haciendo. Entonces, es contradictorio, ¿no? Por un lado, existe la ley de protección del recurso hídrico, lo que esté ahí, ¿verdad? La ley de aguas, y por otro lado, ellos están como a la libre, no se ha podido lograr que dejen de hacerlo. Luz está preguntando si usted podía mencionar otra vez las áreas del país donde están sembrando ahora la piña. Bueno, en este momento hay sembrado todo el Caribe. El Caribe tiene 3 cantones que están sembrados de piña, que es Guásimo, Siquirres y Pocosí, que hay mucha piña. Después en la zona de San Carlos, todo lo que es la frontera norte está llena de piña. Y la zona de Buenos Aires, ya están llegando allá casi por Pérez Celedón, todo ese sector. Ya se han ido expandiendo mucho, incluso piñeras de las que contaminaron y las que tuvieron en el conflicto acá, se fueron para el lado de San Carlos. Vendieron las tierras, se las pasaron a otros, no sé, y se fueron para allá. Entonces, da mucho, ¿verdad? De que para evadir la responsabilidad se cambian de nombre o de figura jurídica y ya aparece otra figura que ya no fue la responsable. Sí, y están deforestando también, ¿verdad? No solo desubicando los pequeños productores, pero sí hay lugares donde están invadiendo reservas forestales. Sí, incluso aquí en esta zona, que bueno, yo estoy en el área de conservación Tortuguero, hay una plantación de piña en una zona muy vulnerable cerca del parque, que es incluso lo que están haciendo es un plan de manejo, pero bueno, están como en en zonas vulnerables, ya parte muy cerca al Parque Nacional Tortuguero. Sí. Hay una pregunta. Perdón, sí, con la deforestación. Es ¿Son compañías? Increíble eso. Ajá. Perdón. La pregunta es si son compañías nacionales o transnacionales. ¿Quiénes son? Bueno, hay nacionales y hay transnacionales. Tenemos toda la gente de Del Monte, Chiquita, Dol, y tenemos algunos productores independientes nacionales. Hay un famoso grupo ACON, que es de unos chinos, ticos chinos, digo así, que esos tienen grandes extensiones de piña, tanto en el Caribe como en la zona norte. Estos son un grupo muy agresivo porque son muchísimas hectáreas lo que ellos abarcan. En Guásimo, que tienen cerca de 3.000 hectáreas en un solo bloque. Es cuando uno se da cuenta, desde Guásimo hasta Pocosí es un solo bloque que es del grupo ACOM, que es un grupo independiente y están, bueno, los que están agrupados en la Cámara Nacional de Productores de Piña, CANAPEP, que ahí hay muchos pequeños no son tan pequeños, ¿verdad? Pero productores nacionales
que muchos de ellos incluso son políticos de este país, que eso es otra situación que se da, ¿verdad? Entonces ellos van siempre a legislar para beneficio de este tipo de proyectos. Sí, en este país se habla tanto de hacerse un país carbono neutral, ¿verdad? Pero yo entiendo que este modelo de producción agrícola libera mucho carbono del suelo, ¿verdad? Y al quitar los árboles se está quitando lo que estaba captando el carbono. Entonces, ¿hay en algún lado alguna discusión sobre el impacto en cuanto a las emisiones de este modelo de agricultura? No, bueno, que yo sepa, no es tan fácil tener esa información porque incluso en algún momento cuando se empezaba a hablar del carbono neutral y de las fincas amigables con el ambiente, algunas plantaciones decían que ellos podían ver las hojas de las fotosíntesis de las plantas de piña, ustedes saben que son ¿qué? Bromelias. Unas plantas que no, todo ellos lo reciben por las hojas, entonces decían que ellos podían también captar con ese tipo de plantas, pero lo que no dicen es el montón de árboles que enterraron, que botaron para hacer eso, los ríos que contaminaron o que desviaron o desaparecieron. Eso ha sido muy, muy grave porque, por ejemplo, en una plantación, este grupo con que les contaba, ellos en una semana talan una cantidad de bosque increíble, porque ellos no van a entrar con 2 dragas, ellos llevan 10, 14 dragas y las meten a la finca y en el transcurso de 8 días usted dice aquí no existía un solo árbol. Incluso hubo una comunidad que desaparecieron el río. Fue porque una señora me insistía mucho y me decía, señora, pero aquí pasaba el río Camaroncito. Le digo, ¿cómo que pasaba? Aquí no hay nada más que piña. Sí, pero ahí yo le juro que ahí pasaba. O sea, ellos lo sacaron a través de un canal. Ya se desaparece todo, no hay nada. Y incluso, recuerdo que esa vez yo fui, era como en Semana Santa, cuando ya la semana siguiente, que ya había que ir al Minae a ver si venía alguien, lo único que había eran piñas sembradas. O sea, ¿qué veo ahí? Y la señora insistía, ahí están los árboles. Y le decía al administrador, sí, pero traigan una draga para que los busquen, porque yo no veo árboles. O sea, es increíble. O sea, es una forma de ocultar la evidencia debajo de la tierra y a sembrar. Sí, aquí tenemos un comentario de Luz. Diciendo que sería interesante trabajar con el producto, haciendo marmeladas, dulces, etc. Hay algo de trabajo, ¿verdad? Con la piña en el área de ustedes, ¿no? A nivel de empresas grandes, ellos usan algunos, pero no es mucho lo que usan de industria. Ellos más lo que venden es la fruta fresca. Sí hay unas empresas que son, bueno, en este momento era de chiquita, Mondimar, que hace colado de piña para los niños, o sea, los Gerber. Hay otros que tienen de banano, hay 2 plantas en el lado de Siquirres que también hacen colado de frutas y entre ellos piña. Eso es lo que más están haciendo a la industria. Y eso genera un poquito también de empleo, pero también generan algunos grados de contaminación, porque si no se hacen bien hechas las industrias, pues al final vamos a tomar ese caldito entre los ríos y entre las nacientes, porque hay que tener buenas pilas de tratamiento de esas aguas, como son frutas, las frutas muy rápido se descomponen, especialmente la piña, y produce mal olor, contaminación ambiental y contaminación de agua. Sí.
Yo sé que usted también está trabajando con esta asociación de campesinos y que tienen algunas propuestas alternativas, ¿no? Modelos alternativos de producción. ¿Qué están promoviendo ustedes como alternativas a la siembra Bueno, de yo estoy con el Centro Agrícola Cantonal y una organización de mujeres. Y el Centro Agrícola Cantonal, bueno, son pequeños productores, algunos muy golpeados por el modelo de producción que tenemos. Incluso eran productores que en los años 80 producían maíz y tubérculos en la zona. Y en este momento, bueno, desde los años 80, este país dejó de producir o de incentivar ese tipo de producción, manifestando que era mejor comprar todo lo básico que ocupábamos y que vinieran industrias grandes a generar empleo. Eso es un golpe muy duro para el cantón de Guásimo, especialmente porque éramos productores de maíz y de tubérculos. Todavía en el centro agrícola tenemos un grupo considerable, en este momento yo creo que andan como 1.500, 2.000 productores que están trabajando tanto papaya, yuca y algunos otros tubérculos para consumo nacional, y en este momento estamos haciendo un trabajo con 2 plantas. Una está exportando como 2 camiones de papaya a Canadá y esperamos de que pronto haya la otra industria empiece a funcionar con yuca parafinada y congelada para exportarlo a Estados Unidos. Entonces, eso es como lo que estamos en este momento trabajando, ¿verdad? La idea es que el pequeño productor deje de vender al intermediario y pueda venderle al centro agrícola, que lo procese y que tenga un mejor precio y más estabilidad en el precio, sobre todo. No, eso es muy importante, ¿verdad? Promover alternativas, porque como usted mismo dice, se vendió a la gente, a la población del país, empezando en los años 80, que la respuesta fue la agricultura para la exportación, pero este modelo grande de monocultivos y está dañando mucho a los ecosistemas. Sí, incluso ahora con la pandemia, pues la gente lo que necesita es comida, ¿no? y si no tenemos empleo y no tenemos comida, yo le decía ayer a una muchacha con que comentaba, le decía, bueno, es que yo por lo menos tengo un pedacito de tierra donde siembro y yo puedo decir, bueno, aquí tengo una gallina y unas yucas y unos plátanos y puedo comer. Pero el obrero piñero, si no hay trabajo en la piñera, que come, él no tiene nada que comer, no puede sembrarlo. O sea, eso es una gran contradicción de nuestro país, ¿verdad? Pasar de un país agrícola de granos básicos a convertirlos en un país de monocultivos de exportación. Entonces, somos un país más de obreros que de agricultores. Un día discutía con un señor y me decía, es que todos son agricultores, sí, pero son obreros, más que producen para otro, no para ellos. O sea, son agricultores que son obreros. Es como un híbrido raro. Ya no son agricultores, pero sí en el país los califican como agricultores. Pero sí, eso ha sido una situación, y en eso pues, hay muchas familias se empobrecieron después de los años en que quitaron todo lo que era el financiamiento para los pequeños productores. O sea, ya no se financiaba para maíz, para yuca, para sembrar arroz o frijoles. Empezamos a tener muchos problemas y muchos empezaron a sembrar otros productos que eran los que promovían en ese momento, y fueron un fracaso, porque eran productos que el costarricense no estaba acostumbrado, menos acá en la zona, a sembrar, como cardamomo, macadamia, otro tipo de productos que algunos señores decían, pero no sé ni para qué sirve eso, porque nunca lo consumíamos nosotros en el país. Entonces eso empobreció mucho y muchos de los productores tuvieron que vender sus parcelas o entregarle las parcelas al banco porque tenían deudas con el banco.
Sí, muchas gracias. ¿Hay otras preguntas? No sé si hay preguntas que vienen a través de Facebook. Y todavía no se ha planteado ninguna pregunta a través de Facebook. Las personas que están aquí, ¿algo más que quisieran preguntar? Quizás yo les quería compartir también de cómo esto afecta mucho, esta situación ha afectado mucho la salud de la población y entre ellos la salud de las mujeres y de los niños. No solo la salud física, porque sí, hay afectación de la salud física porque estamos muy cerca de las plantaciones, incluso hay comunidades que están rodeadas de plantaciones y son fumigadas todos los días, ¿verdad? Con los agroquímicos. Hay comunidades donde si usted va a la iglesia es fumigado, si va a la plaza o si va al colegio. Entonces, en todo momento que usted esté, hay contaminación, porque está totalmente rodeado de piña. Entonces, esas comunidades son muy afectadas, pero además de toda la afectación física que tienen una afectación psicológica, porque las familias se sienten frustradas, los niños y los jóvenes no quieren estudiar porque dicen que no ven ninguna salida clara para esta situación. Entonces ellos se sienten como que ¿para qué estudio? No, mejor sigo trabajando con mi papá en la plantación piñera o en la bananera. Y no hay como una motivación de los chicos. Recuerdo que una vez me invitaban a un colegio, el colegio de Villafranca de Guásimo, y me decía el profesor, es que aquí yo tengo un problema de disciplina muy grande. Y nosotros empezamos como a hacer dinámicas con los chicos y a charlar con ellos. Y en ese proceso, uno de los chicos dice, que el profesor no entiende. ¿Qué motivación tenemos nosotros para estudiar? Además, ¿para qué vamos a estudiar? Si a veces mi papá ni siquiera tiene para darme el dinero para pagar la hoja del examen. O sea, porque lo liquidaron y hasta entre otro periodo lo van a volver a contratar. O sea, no hay esa motivación y eso el país no lo está poniendo atención. O sea, las autoridades de salud no están poniendo atención a esa otra situación que se está dando, ¿verdad? Que es ese desarraigo, esa desmotivación de las familias. Tenemos 2 preguntas desde Facebook. ¿Las puedo compartir? Sí. Ok. La primera es de Jairo Santay y pregunta, ¿cuál sería nuestro papel dentro de este crecimiento de los monocultivos y cómo contrarrestarlo? En Guatemala, los monocultivos cada vez aumentan más, como la palma africana, caña de azúcar, árbol de guacho y las bananeras. Bien serio, bien serio, porque, bueno, nosotros sabemos que no es tan fácil, incluso hace unos días pasó por aquí alguien que aspira a ser presidente de este país y yo le decía, bueno, caballero, usted sería capaz de comprometerse con nosotros en hacer un planteamiento si usted fuera presidente de Costa Rica, de hacer una moratoria a la expansión, por lo menos por unos 5 años, para hacer los estudios de los daños y las afectaciones que hay en la salud y en el agua, en todo lo que la comunidad se queja. Él se quedó así como nadando de a poquito porque sí, él no esperaba una pregunta de esas. Y ya se le hemos planteado, bueno, se lo planteamos al gobierno de don Luis Guillermo y al principio nos atendió muy bien, pero hubo un momento en que me imagino que tuvo reuniones con los empresarios y fue muy difícil, no se pudo llegar a concretar. Siento que hubo un pequeño esfuerzo del ministro de Agricultura en ese entonces para sacar algo que era un decreto sobre agricultura responsable o piña responsable llamaban, que yo lo molestaba y le decía que esa piña responsable era como para invitar a las empresas a ver si querían cumplir la ley
la legislación costarricense, porque mucho iba sobre eso. Pero cuando hicimos el plan de acercamiento, de diálogo, las únicas empresas que se acercaron y entraron en el proceso fueron como 3 empresas que trabajan en comercio justo, que ya hacen algunos cambios que son diferenciados, o sea, son producciones diferentes. Pero lo que fueron las empresas grandes, la Cámara de Viñeros, el Grupo Afón, dijeron, no, nosotros no tenemos por qué meternos en esa. Y no entraron, simplemente así, no hubo diálogo. O sea, entonces es como plantear algo y hacer el desgaste, pero no hay como una voluntad de hacerlo. Se sienten muy seguros de lo que están haciendo y de cómo se sostienen para estar en el sistema. Y no lo hemos logrado. Yo creo que aquí, por eso es que nosotros de Defensa apuntamos un poco a la conciencia del consumidor nacional e internacional, para que también haya exigencias desde tanto del consumidor nacional como internacional y en todo el país. En conciencia hay exigencias a cambios que generen una sostenibilidad de tanto en la parte de salud como en la parte ambiental, ¿verdad? Entonces eso es lo que hemos planteado. Lo dejamos claro siempre que yo hago estas charlas, de que no estamos diciendo que hay que cerrar todas las piñeras en este momento. Ya están aportando un empleo y una sostenibilidad de un montón de familias, pero sí tienen que haber cambios tanto para la salud de las familias como la sostenibilidad ambiental, si realmente queremos seguir en ese proceso de carbono neutral, y más ahora con todo esto asunto del cambio climático, que lo vemos que se ha acelerado, por lo menos en la zona. Yo siento que se ha acelerado muchísimo al haber tanta tala de árboles, tanta contaminación y tanto desvío de las aguas. Pues ya nuestro clima es totalmente diferente. Ya ahora no sabemos ni cuándo podemos sembrar, ni qué podemos sembrar, porque además de eso también se ha perdido mucha biodiversidad. O sea, hay especies que han desaparecido por tanto uso de agroquímicos, y una de las especies que están muy amenazadas y han disminuido son los polinizadores naturales, que ya no existen, y eso es muy grave para el productor, porque ya nosotros como pequeños productores no podemos usar los polinizadores artificiales que usan con las máquinas y las industrias que tienen grandes, pero entonces eso pues ha causado muchos problemas para poder plantar y poder producir en este momento. Sí, eso es muy importante, este ataque a la biodiversidad. Este país que tanto celebra su biodiversidad, pero permite ese tipo de prácticas agrícolas que de verdad están dañando mucho a muchas especies. Sí, eso es grave. Sí. Había una pregunta sobre ¿qué tipo de políticas del gobierno a ustedes les gustaría ver? Por un lado, para los pequeños productores, y por otro lado, ¿qué tipo de políticas hace los que trabajan en la piña? A los trabajadores y los productores pequeños. Pero yo creo que no tenemos en este momento, yo siento que no hay una política clara de producción para consumo. O sea, se hacen esfuerzos. Yo sé que hay sectores y grupos que están haciendo esfuerzos por una economía más solidaria y una producción más sostenible, pero no hay una claridad, no hay una política que apunte y que beneficie o incentive ese tipo de producción. Y por otro lado, pues yo creo que con los productores, con los trabajadores, los empleados,
ha habido como pérdida también de sus derechos laborales, porque este país siempre ha sido como muy orgulloso de contener un paquete de derechos laborales, ¿verdad? Que, por ejemplo, que incentivaba y protegía al pequeño productor. En este momento no, porque ya se pueden prescindir de los trabajadores cuando la empresa quiera, en el momento que quiera, o sea, no hay derecho de que los trabajadores se organicen, no hay derecho a reclamar por que mejoren las condiciones, porque entonces son vistos como personas revoltosas, peligrosas, que hay que prescindir de ellos. O sea, es todo una situación que se da. Entonces yo creo que ahí el gobierno tendría que empezar a garantizar que esos derechos realmente se respeten, ¿verdad? Porque inclusive el derecho a la salud, me decía un obrero que estar con un overol, con botas de hule y guantes dentro de una plantación cosechando piña a las 9 de la mañana, con el calor que hace en esta zona, muchos de ellos se deshidratan y caen desmayados. Yo le decía, ¿pero qué hacen cuando se desmayan? Dicen, no, ya hay unos que se acostumbraron que les echan un poquito de agua, les dan un poquito de suero y se levantan y vuelven a trabajar. O sea, y otros, el patrón es tan bueno, porque él me decía que él los lleva en su propio carro a una clínica privada. Y yo maliciosamente digo, pero no será para que no quede registro en el sistema de que estos muchachos les está pasando esto. O sea, es una evasión de esas responsabilidades, ¿verdad? Como patrono, de garantizar una salud y una estabilidad al pequeño productor. Yo creo que ahí el Estado debiera de ser más fuerte. Yo siento que el Ministerio de Trabajo ha perdido un poco la perspectiva de protección al trabajador. Erlinda, yo sé que usted viene de una historia de las comunidades de base en la Iglesia Católica en un momento cuando estaban muy activos ahí en el Caribe. ¿Qué papel les gustaría ver a las iglesias jugar en esta situación? Sí, eso es lamentable. Yo sí nací y me desarrollé toda la cuestión, la parte espiritual con la Iglesia Católica, pero una Iglesia Católica de avanzada, o sea, una Iglesia Católica que acompañaba a las comunidades, que tenía una forma de ver a cada una de las personas como lo que somos, ¿verdad? Personas humanas con necesidades, con defectos y con una realidad. Y siempre manifestaba ser la voz de aquellos que no tienen voz. Por lo menos la iglesia de la zona del Caribe, la diócesis de Limón. Pero hubo un momento en que al inicio, cuando yo trabajé mucho tiempo acompañando grupos de mujeres en condición vulnerable, mujeres con problemas de violencia, y se atendían esos casos. O sea, incluso hubo un momento en que en Limón nosotros teníamos hasta un grupo que atendía a las mujeres trabajadoras del sexo, porque también son personas. Y bien, nosotros trabajábamos, el obispo nos acompañaba, nos motivaba y hacíamos nuestro trabajo, incluso celebrábamos con ellas, llorábamos con ellas, todo lo que hubiera que hacer en esas situaciones. Pero hubo un momento en que ya el obispo que se jubiló en ese momento, empezó como un retroceso con los nuevos obispos que llegaron, y actualmente no se diferencia del resto de las diócesis que yo creo que, si bien es cierto, mantienen una pastoral social que siento que es más asistencial. En ese entonces era más integral para mí. Inclusive yo le decía a uno de los sacerdotes que estaban aquí en la parroquia, de que yo sentí que habíamos dado un retroceso tal vez de 20 o más años,
hacia atrás para olvidarnos de toda la gente. Me decía, pero es que no, yo no lo consigo, porque yo soy de un sector de iglesia de más de una doctrina social más amplia, más abierta. Pero sí, ha costado mucho. Yo siento que el sector de iglesia no ha acompañado. Nosotros teníamos las pequeñas comunidades donde nos reuníamos y conocíamos todos los problemas de cada uno y tratábamos de apoyar desde ahí. En este momento, pues no, y llega la gente únicamente a la parte más sacramental, pero no a la parte más vivencial del ser humano, ¿no? Bueno, eso es lo que yo siento, incluso se lo he dicho al señor obispo, y me he sacado algunas regañadas y algunos problemas por eso, pero creo que es cierto, yo lo mantengo como una de las situaciones que dolorosamente recuerdo con mucho cariño, pero también con mucho dolor de ver que se perdieron muchas cosas que se habían avanzado. Hay un comentario, una pregunta con esto de los trabajadores en estos problemas de estar trabajando en tanto calor, si tienen problemas de los riñones. Eso es un problema que se ha visto mucho en trabajadores del azúcar, en Nicaragua en particular. Se están notando muchos problemas de riñones en los que trabajan en la piña. Sí, todo este tipo de producción, tanto la caña como otro tipo de productos, especialmente la piña, sí causa un montón de problemas. Los trabajadores no son muchos años. Por ejemplo, aquí la gente joven es la que más está en las plantaciones. Ya cuando tienen más de 40 años ya prácticamente ya no les funciona el sistema. Entonces, porque están muy dañados tanto en la parte de los riñones, de la espalda, la columna, la piel, o sea, es un montón de situaciones que se dan. Y precisamente eso, estar expuestos al calor, a la alta temperatura, expuestos a veces tienen que trabajar inclinados con toda su espalda hacia arriba por muchas horas, y eso pues, con el paso del tiempo van generando un montón de situaciones. Alguien mencionó los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos, ¿no? Que organizaron este boicot de uvas bajo el liderazgo de César Chávez, pero usted no está pidiendo un boicot de la piña, ¿verdad? No, no estamos pidiendo el boicot porque también no queremos afectar a las familias, pero sí llamando a la conciencia tanto de nuestras autoridades como de los países consumidores de exigir que se cumpla con la legislación. Costa Rica tiene mucha legislación, el problema es que no se hace cumplir, y yo creo que ahí está, es un poco de falta de mucha voluntad política, porque están las herramientas, pero no se están aplicando. Karen, ¿hay más preguntas o comentarios de Facebook? Tenemos un comentario de Lidia Sufaya Ordóñez. Dice, debería haber reformas agrarias que garanticen la vida de las familias e inicien un proceso de siembras con insecticidas naturales que no afecten el medio ambiente. Exactamente, sí, eso sería lo ideal. Yo sueño con eso, he trabajado mucho en acompañar algunos grupos en lo que llamamos nosotros fincas integradas, que hacen maravillas. O sea, hay pequeños parceleros que hacen maravillas, tienen de todo en una pequeña parcela y con productos naturales. Me recuerda ahora que usted hace esa pregunta de una señora, doña Sonia, que ella, bueno, tiene una capacidad para producir, y
y buscar sus propios insecticidas y nematicidas con puros productos naturales que no afectan al final tanto la biodiversidad. Sí, sería muy bonito si el gobierno promoviera ese tipo de producción, ¿verdad? En lugar de dar tanto apoyo al monocultivo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Y desde Facebook tenemos varios saludos. No sé si los comparto ahora o al final. Bueno. Sí, había una pregunta más, preguntando por la palma africana. Yo sé que en Guatemala están quitando mucho terreno que producía granos básicos, que ahora están produciendo palma africana. ¿Cómo es la situación con la palma africana aquí? Bueno, sí, la palma africana ha sido otro de los dolores de cabeza como todos los monocultivos en la parte sur, creo que fue, sí, en el sur, se dio mucho y hubo muchos problemas. Aquí en el Caribe tenemos un poquito ya bastante grande de palma, incluso hubo un momento en que muchos pequeños productores sembraron palma y en este momento también perdieron sus tierras porque es un producto que además de todo el daño que causa al suelo, porque es muy agresivo para el suelo, no es un producto para pequeños productores, sino que el manejo no lo pudieron hacer y en este momento pues hay muchas personas que perdieron su tierra con esa situación. Entonces es como hablar de palma africana en esta zona, es como hablar del coco, digo, de algo peligroso. Sí, hubo mucho problema, sigue habiendo, yo creo, sí, sobre eso. Yo sé que la gran parte de la palma africana que se produce en Guatemala se están exportando a Europa para biodiesel, ¿no? Para usar en los carros. Entonces ya ni es para consumo humano, sino es para los carros, quitando Sí. tierras que eran de granos básicos. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario o Linda, si hay algo más que usted quiere decir que no ha tenido la oportunidad de decir todavía? Bueno, no, yo creo que si alguno quiere intervenir, bienvenida, si no, yo ya me quedaría ahí. Yo tal vez una pregunta sería, ustedes como FRENASAP, ¿qué tipo de acompañamiento les gustaría tener de una institución como la Universidad Bíblica Latinoamericana? Claro, nuestro trabajo es un trabajo bíblico teológico, Sí. pero nos Bueno, gustaría poder apoyar. es interesante lo que usted me dice, porque vieras que en muchas de nuestras luchas por defensa de toda esta situación, lo hemos logrado por solidaridad de algunas universidades y eso pues es muy importante. Hay personas que han hecho su tesis de grado o algo en investigación sobre contaminación, sobre residuos contaminantes, sobre deforestación. Entonces eso nos ha servido, ha sido herramientas muy buenas para nosotros. Ustedes están más en la parte teológica, yo creo que aquí es importante que pues no se pierda sino que más bien se siga pensando en que es importante conocer todo lo que está detrás de un producto que consumimos, porque el problema es que a veces decimos, bueno, yo compro, no sé, cualquier cosa en el supermercado, pero ni siquiera me imagino cómo fue producido y qué causó, cuántos problemas causó, y eso, pues yo creo que es importante hacer esa pregunta. Y bueno, no sé qué tipo de ayuda más ustedes podrían darnos, pero sí
creo que eso es muy importante, la solidaridad, el pasar el mensaje, el compartirlo con los estudiantes, porque América Latina somos una familia y los problemas que nosotros tenemos acá son similares a los que tienen en Colombia, a los que tienen en Perú o en Guatemala. Entonces, siempre nuestras comunidades son muy vulnerables, pero si nos compartimos este tipo de compartir, de diálogo, de conversatorio, nos ayuda a que nos sintamos que no estamos solos y que todo aquello que está pasando en cada uno de los países, pues si nos unimos podemos fortalecernos, ¿verdad? Entonces eso creo que es fundamental. Muy bien, muchas gracias. Entonces, me desaparecieron. Karen, ¿hay saludos de Facebook? Sí. Bueno, Lidia Supaya saluda y se alegra por verla a usted, profe, bien de salud. Jairo Santay desde Guatemala manda saludos. Lidia desde Honduras. Carol González desde Guatemala. Y Mía Rocío Umaña desde aquí de Costa Rica. Sí, del equipo de del equipo verde. Muy bien. No sé si hay otros comentarios o preguntas. Y no, les agradecemos mucho su participación en este primer conversatorio. Creo que son temas que es muy importante poner en la agenda teológica, ¿no? De preguntar qué está pasando en las comunidades, cómo podemos soñar con un mundo donde se produce la comida en una forma saludable, tanto para los seres humanos también como para los ecosistemas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Erlinda, y esperamos que no sea la última vez que le tenemos aquí en un espacio de la universidad para poder compartir. Acostumbramos generalmente a abrir los micrófonos al final para intercambiar saludos si quieren. Erlinda, no sé, Mark y Jenny, ¿usted conoció a ellos allá en los Estados Unidos? Sí, es cierto. Sí. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien. No, para mí es una alegría, la verdad, porque yo a la Universidad Bíblica le tengo mucho cariño, porque yo le contaba a Carla que durante muchos años compartí con Don Roy también, que fue un gran amigo y luchador en aquellos tiempos en el Foro Emaús. Así es de que, pero un gusto de verlos y saludarlos. Y ahí estoy para cuando ustedes gusten llamarme o visitarnos por acá después de que pase la pandemia. Sí, queremos llegar allá. Sí. Teníamos eso programado antes de caer la COVID. Sí, antes de la pandemia. Sí, qué terrible. Sí. Todo se nos ha paralizado. Nosotros también como FRENASAP estamos un poco tristes porque estábamos hoy precisamente conversando cómo hacemos para ir a visitar las comunidades, porque tampoco podemos poner en riesgo a las familias. Entonces es como muy complicado. A mí me gustaría comentar algo que de pronto, por lo que está pasando aquí en Colombia, ustedes saben que han cerrado las fronteras, los carros que importan los alimentos están trancados, mucha comida se ha dañado. Miré un video en Facebook donde se unieron muchos campesinos y sacaron sus productos a la carretera, hacen paquetes y los ponen ahí y los venden a un costo pues muy económico. Yo creo que es al costo que ellos de pronto venden sus productos, pero dicen que les da mejor resultado venderlo ellos directamente y no de pronto que otros vengan y compren, porque otros vienen y compran, surten las plazas y los de las tiendas van y compran a las plazas y cuando llegan a
a los consumidores ya es como la cuarta persona, entonces salen mucho más costosos los productos y están haciendo la propuesta de que los campesinos salgan y hagan sus paquetes de los productos y los vendan. Y había muchos camiones llenos de piñas y todos los sacaron y las pusieron ahí, armaron como unos cercos y todo el mundo del pueblo y todo el mundo comprando piñas y se vendieron absolutamente todas. Las papas, la cebolla, todo lo están sacando y lo ponen así. Entonces uno va y lo que hace es comprarlo y los compra mucho más económicos y hasta más frescos, porque ya no están siendo tan procesados en tanto viaje y corre. Entonces me ha parecido como excelente la idea de hacer eso, ese trabajo así. Excelente, eso me parece genial. Y hay algunas experiencias, ¿verdad?, de ahora de la pandemia que hay que retomar. En Guatemala, recuerdo al inicio, fue muy feo porque no permitían a los campesinos llevar sus productos a los mercados, ¿no? Pero circulaban los camiones de la Coca-Cola y los que vendiendo comida chatarra, ¿no? Entonces, y hubo muchas protestas por eso. Es muy importante animar a hábitos más saludables y a consumir lo que se produce en el local. Es muy importante. Sí, ahí los que más se benefician son los que de pronto viven en los pueblos, en el campo, pero las personas que estamos en la ciudad somos afectados porque, por ejemplo, ahorita no hay que comprar. Y si hay, están muy costosos. Entonces, sí, ese es el problema. En los pueblos son más bonitos porque allá llegan al campesino y le compran. Sí, no, y es que sí, ahora aquí en la comunidad la gente se vende entre ellos, o sea, vende por Facebook, por WhatsApp. Es interesante. Sí. Ha sido interesante estos medios por eso. Sí, entonces hay posibilidades, ¿verdad?, que necesitamos seguir explorando y utilizando. Bueno, entonces, no tengo la fecha en mente, pero les esperamos el próximo mes para el próximo conversatorio, que vamos a esperamos trabajar sobre la minería y vamos a escuchar una voz del sur, ¿verdad?, de Perú. Entonces, no me pueden invitar. ¿Cómo no? Siempre está invitada. Es que ese tema para mí es muy... Para recibirlos. Ese tema es muy interesante porque, bueno, no sabemos quién va a ser el futuro presidente de Costa Rica y depende de quién sea, viene por la minería otra vez. Sí, siempre es una amenaza latente aquí, ¿verdad? Exacto. Entonces, y ha causado tantos problemas en países como Guatemala y Perú, Bolivia. Entonces, sí, hay mucho que trabajar. Dominicana, Haití, Apalachia. Sí, en muchos lugares. Entonces, todo está muy conectado, ¿no? Por eso es muy importante hablar de la justicia climática, que todo está relacionado y son estos sistemas de producción y de extractivismo que nos han llevado a esta situación del cambio climático, ¿no? Entonces, y la importancia de escuchar a lo que está pasando en las comunidades y pensar como personas de fe, cómo responder, cómo acompañar y cómo nutrir la esperanza de que el mundo puede ser distinto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y les esperamos el próximo mes. Bueno, muchas gracias. Linda. Gracias, Karen, por la invitación, la logística, todas. Chao, Nos vemos. gusto Gracias. conocerlas. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.